Este episodio es patrocinado por Fútbol y también por Awen. Bienvenidos, corajudos, a una nueva temporada de Puro Coraje, llena de cambios, con nueva imagen. Lo único que no cambió, pues, es la presencia de Jim el Warrior, como siempre, está con nosotros. ¿Cómo estás? Están, chicos? Todo bien aquí, súper contento ya de volver a esta segunda temporada y con todos estos cambios estoy súper excitado. Se nota. Adiós. Un poco. Sí, lo siento. ¿Tú cómo estás, Blu-ray? Yo muy bien, muchas gracias. También muy emocionada por todos estos cambios y estar aquí de regreso. Tenemos un invitado que tampoco es nuevo para todos los que vieron la primera temporada. Don Violencia está de regreso. Gracias por la invitación. Que gustó mi presencia. Claro que sí. Somos bien ecológicos también, nos gusta reciclar. Reciclar invitados. Nuestro buen amigo Isaac, que nos va a acompañar hoy para platicar sobre un tema muy interesante. Así es. Vamos a hablar de las nuevas masculinidades. Tal vez se estén preguntando qué rayos es esto, de qué están hablando, a qué se refieren con nuevas masculinidades. Así que vamos a dar una pequeña introducción antes de comenzar a definir el tema como tal. Exacto. No, sé que no tienes ni idea, así que se va a poner. Es más, vámonos. Así que se va a poner muy interesante. Cuando hablamos sobre masculinidad, se nos viene a la mente un sinfín de conductas típicas, por decirlo así, entre comillas, como ser violento, ser rudo, no demostrar como tus sentimientos, no llorar, ese tipo de cosas como dominante, que es como el estereotipo, vaya, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También existe otro extremo que a lo mejor no identificamos tanto con masculinidad, que es el hombre que puede llegar a ser muy retraído, dependiente completamente de, pues a lo mejor de su familia o de la mujer, en este caso, que pues sí, viene siendo una minoría que lo observamos en esta sociedad, pero son dos polos completamente opuestos. En la actualidad, hay algunos hombres que pues no desean ejercer ni una ni otra, ¿no? Que por el contrario, están dispuestos a analizar todas estas conductas y adoptar lo mejor de cada una. Es decir, soy capaz de demostrar mi afecto a otro hombre sin necesidad de que esto cuestione mi sexualidad, ¿no? Y que tampoco discrimine ello. O también, a lo mejor no soy el proveedor principal, vaya, de la casa, porque estoy dispuesto a compartir este rol de tener más un compañerismo. Entonces, esto es lo que nos lleva a todas estas nuevas masculinidades, este cambio que hemos estado observando en la sociedad. Entonces, pues aquí va la primera pregunta para los chicos. ¿Qué entendemos por masculinidad? ¿Quién quiere comenzar? Sí, yo quiero. Silencio incómodo, por favor, Isaac. La palabra, sí. Ayúdanos. Bien, pues bueno, como por ejemplo bien lo decías, existe lo que es la masculinidad hegemónica, es el término como correcto. Cuando hablamos de hegemonía, hablamos de lo tradicional, de la masculinidad, por ejemplo, donde el hombre tiene que imponer, tiene que ser poderoso, tiene que sobajar a alguien más para poderse sentir hombre, ¿no? Es esta masculinidad, o lo que es el hombre en ese sentido, lo que se entiende, es que tiene que siempre ser valiente, tiene que ser bragado, tiene que andar con muchas mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es como el concepto que se tiene de masculinidad hegemónica, que es la tradicional en de ese hecho, sentido. La palabra, está curioso eso, ¿no? Como, bueno, a mí se me viene a la mente como muscle, como músculo, o masculino, como con más atributos de cierta manera, masculino, ¿no? Masculino. Y a ustedes que ni les encanta hablar de eso. ¿De qué? Justamente eso, justamente lo que dices, el hablar, por ejemplo, del cuerpo de la mujer, es muchísimo de la masculinidad, ¿no? De las masculinidades tradicionales, el ver a la mujer, por ejemplo, como un objeto, ver a la mujer, por ejemplo, como alguien débil que de alguna u otra manera tiene que estar al servicio del hombre. Ese es
también hasta cierto punto la idea de la masculinidad hegemónica, ¿no? Lo que se busca, por ejemplo, o lo que se pretende con las nuevas masculinidades, pues es erradicar un poquito todo eso. Efectivamente. Jim, ¿qué estereotipo conoces de masculinidad? Pues el estereotipo, digo, hemos evolucionado aquí en México con una imagen de, por ejemplo, Emiliano Zapata, ¿no? Un vato bigotón, que sea súper hombre, súper macho, que le entre a los trancazos, que le gusta el tequila así, derechito, que no le ponga que, ay, qué refresquito, que peñafiel, que cosas así, ¿no? Que si fuma, que sea Marlboro del rojo, porque ese es de hombres, ¿no? Ajá, sí, nada del... como los con filtros, ¿no? De sabores y todo eso. Sí. Entonces eso es como lo clásico, ¿no? Un hombre que se vista, pues, medianamente flojo, no tan flojo, pero tampoco con ropa como muy pegadita. Pues por ejemplo, aquí el traje de chavo, colores más oscuros. Pero por ejemplo, aquí en México existen las 3 Fs, ¿no? Que dicen que es del hombre: feo, fuerte y formal. Tiene que ser un hombre así, si no, no es hombre, ¿no? Se entiende. Porque de ahí viene lo que decías tú, ¿no? Del desarreglado. O sea, si un hombre se cuida mucho, no es hombre. De hecho, eso, ¿no? No podemos estar tan peinados, y si lo hacemos es nada más para parecer formales. De la expresividad también, el hombre tradicional tiene que ser como un poquito menos expresivo, ¿no? Bueno, bastante menos expresivo. Incluso con tener cara de enojado, ¿no? Siempre estar como si estuvieras al acecho, como si fueras agresivo. De hecho, es una personalidad un tanto agresiva, ¿no? Sí, incluso eso nos lleva justamente a la segunda pregunta. ¿Esto tiene relación con el machismo? Totalmente. La masculinidad tradicional es básicamente ser el machista, ¿no? El machista mexicano puede ser, el machista americano o cualquier otro tipo de machista en cualquier otro país, ¿no? El machismo, pues hablamos del maltrato a la mujer, ¿no? De querer sobajarla y quererla tener siempre sumisa y a que atienda mis necesidades. Eso hablamos del machismo, y evidentemente, pues en la masculinidad, en este tipo de masculinidades se da todo eso. Entonces va súper relacionado. ¿Sabes? Oye, pero el machismo, bueno, sí, lo entiendo como ideología, pero con esta cuestión de la masculinidad, pues bueno, esto viene desde cuestiones biológicas, ¿no? Incluso antropológicas. Ahí les va, ¿para dónde voy? Por ejemplo, nosotros no, los hombres de ese entonces tenían que ser fuertes, tenían que pasar durante muchas temporadas fuera de casa, en el frío, en la selva, lo que sea, cazando, tenían que ser rudos, tenían que ser atrevidos, tenían que ser fuertes, ¿no? Entonces es un rol que fue funcional. De manera biológica, porque... Exactamente, porque ahorita no necesitas salir a cazar, no necesitas hacer todo ese tipo de actividades. Por ejemplo, el hombre ha ido evolucionando. El hombre en las primeras etapas era súper, hiper, mega velludo, ¿no? Y ahora actualmente el hombre y la mujer, el ser humano en general, ya no necesita tanto vello. Hemos ido evolucionando desde esa parte. Pues, o sea, pero necesitamos todavía, digo, como en esto de la masculinidad, yo no estoy hablando en la actualidad solo del hombre, sino de que la mujer necesita tener como esos rasgos masculinos tradicionales, se podría decir. Es decir, una mujer que es más atrevida, que es más agresiva, más aguerrida hacia ciertas cosas, pues es masculina, ¿no? Si lo vemos como en el ámbito tradicional, porque si lo vemos fuera pues le podemos decir todas esas palabras, ¿no? Es aguerrida, es agresiva, etcétera. Pero entonces, estos tintes de características, pues son buenos, ¿no? Solamente si hablamos de masculinidad tradicional como tal. ¿Sí? ¿Qué pedo? ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bien, señor. Bien. Tengo una duda. ¿Qué preferirían saber? ¿Saber qué día van a morir o de qué van a morir? Esta es una de las preguntas del Jesus, ¿acaso? Wow. ¿Qué pedo con eso, no? A ver. El Jesus, no sé si es una, nos está retando como para ver si nos vamos a morir. ¿Me estás tratando de decir algo? ¿Me estás dando un mensaje? A ver, entonces la pregunta es, de nuevo. ¿Saber qué día van a morir o de qué van a morir? Wow.
Yo preferiría saber de qué voy a morir. Sí, yo también. Explícanos tu versión primero. No me gustaría saber el momento, en primer lugar, de mi muerte, porque estaría como muy angustiado de saber qué día y en qué momento, pero saber de qué voy a morir, pues, bueno, igual no me genera tanta ansiedad, porque al final de cuentas, pues sé que voy a morir en algún momento, ¿no? Pues, pero, y si es de esa enfermedad o de alguna situación o de algún evento, lo que sea, digo, pues, ni modo, lo trato de mediar de alguna u otra manera. Claro. Entonces, yo sí quisiera saber cuándo. Okay. Así como para, no sé la manera en la que me voy a morir, pero si me dicen, no, pues que te vas a morir a los 60 años, pues ya voy contando, ¿no? Voy a disfrutar esto, sé que no me voy a morir. Un día más cerca de mi muerte. Soy inmortal durante todos estos años. Y me empiezo a arriesgar y todo. Ya sé. Sí, que acá ni me voy a morir. Ni me voy a morir. No me voy a morir hoy. Haga lo que haga, no me voy a morir. Exacto. Entonces, pues yo preferiría también saber de qué, pero no cuándo, porque prefiero como la sorpresa. Sí, okay. Bueno, los dejo porque me traje las llaves de San Pedro. Hasta luego, Señor Todos Jesús. haciendo fila, así del cielo. ¿Qué pedo? Y toda esa gente que está esperando. Ya, sí, pasen al elevador, por favor. Pues abajo hay lugar. Highway to hell. Muy bien. Entonces, regresando al tema, me lleva a la siguiente pregunta, ya adentrándonos más en el tema. ¿Qué definimos por nuevas masculinidades? Bien, en ese sentido, primero hay que saber desde dónde surge, ¿no? Es importante mencionar el feminismo, creo que ustedes tuvieron un episodio sobre el feminismo. Sí. Surge de esa necesidad, y aparte, si lo recuerdo que lo explicaron, o la chica que vino lo explicó, de igual manera el feminismo es eso, la igualdad entre los dos, ¿no? Mujer y hombre, y desde ahí surge esa necesidad de querer cambiar esta masculinidad hegemónica que le hace daño al ser humano, no solamente a la mujer, también al hombre, porque por ejemplo, el hecho de querer ser el macho tradicional, pues te hace ser arriesgado, como decíamos, ¿no? Tienes que ser valiente, es que si vas en una moto le tienes que pisar a 200 kilómetros por hora, tienes que demostrar que eres fuerte. Bueno, dependiendo, si vives en Europa, no, si vives en México, sí. Las carreteras no permiten, no, desgraciadamente. Exactamente. Pero, por ejemplo, simplemente el hecho de, no sé, el jugar con tu vida, arriesgarte de alguna otra manera, también afecta al hombre de alguna otra manera. Y también, por ejemplo, el hecho que decías que no puede expresar algún sentimiento o no debe expresar sentimientos, pues eso también le afecta emocionalmente. Entonces, lo que se busca con las nuevas masculinidades es eso, que de alguna u otra manera el hombre pueda expresar, y no solamente el hombre, sino bien lo decías, también la mujer, que también la mujer pueda expresar y se pueda sentir masculina sin toda esa carga negativa de que si me vuelvo masculina o masculino, tengo que ser agresivo, tengo que ser violento, tengo que ser esto, es sino tú saber que eres masculino, que eres hombre, saber, por ejemplo, el hecho de que yo traiga un termo rosa no quiere decir que sea menos hombre, o simplemente el hecho de que yo le pueda decir a él, que es mi amigo, sabes que te quiero, güey, te amo, tenemos tantos años de amistad, eso es súper extraño que alguien te lo diga, y sobre todo entre hombres, y que yo tenga esa libertad de poder decirlo. Y también, por ejemplo, y sobre todo eso, ¿no? Que no cuestionen nada. Exactamente, que nadie cuestione por qué le digo, te amo, te quiero, o sea, tantos años de amistad, como si se lo digo a una mujer, como si se lo digo a mi novia, lo que sea, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, también surge la necesidad de la comunidad LGBTIQ, de por ejemplo, los transgénero o los transexuales, que literal hacen la transición, por ejemplo, la mujer a hombre. Y incluso yo llegué a ver varios, ¿cómo se llaman? Testimonios que decían, es que yo creo que yo me siento hombre, a pesar de que soy mujer, tengo cuerpo de mujer, yo me siento hombre, pero no me identifico con la masculinidad, porque el hecho de que yo me reúna con hombres y tenga que hablar de mujeres, tenga que hablar de carros, de manera vulgar, que se burlaran a lo mejor de mí porque yo no aceptaba que hicieran eso, yo no, esa parte de la masculinidad yo no la acepto. Entonces decían de alguna u otra manera, yo quiero ser masculino, pero sin
tener que llegar a ese extremo, ¿no? Oye, pero es donde no encajas ni aquí ni allá, ¿no? Exactamente. Pero muchas veces los transexuales y transgénero, he visto también muchos testimonios, o he visto de que, no sé, se documenta el cambio de alguien, y digamos, una mujer dice, no, pues que yo quiero ser vato. Y sí, se opera, ahí más o menos se va modificando, terapias hormonales, va cambiando su imagen, etcétera. Y se convierte en un vato con una masculinidad antigua. Es decir, porque es como de ahora ya soy hombre, ya estoy mamado. Ahí, por ejemplo, justamente tienen que buscar esa masculinidad para poder ser aceptados. Es más una construcción social. Ajá, exactamente, porque si no llegas a ese estereotipo de macho, de alfa o de que soy fuerte, no eres reconocido ni como hombre ni como mujer. Entonces, el hecho de que... Es decir, entonces no están buscando una identidad misma, no están siendo ellos mismos, aunque se estén cambiando. ¿A qué te refieres? Sí, es decir, si tenían un género y un sexo, y no están a gusto y buscan cambiarse, pero se cambian de la manera en la que se puedan adaptar a la sociedad, siguen sin ser ellos mismos. Están dándole un gusto a la sociedad. ¿Haciendo tradicionales? Siendo tradicionales. Pero tienen para poder ser aceptados. La lucha de ellos, o por ejemplo lo que ellos mencionan, es que dicen, yo quiero ser hombre porque me identifico con el género masculino, pero no quiero ser ese hombre tradicional, ser un agresor, un potencial. Pues sí, te lo repito, te lo estoy diciendo, por la aceptación. Porque si no lo hacen de alguna u otra manera, la sociedad no los va a aceptar. Sí, aunque buscan la identidad pero como tú lo dices. No los están aceptando, no se están aceptando ellos en cierta medida. Entonces, pues tienen que hacer el cambio, pero para ser ellos mismos, ¿no? Porque si no están tomando otro rol, así como de, ay, me asignaron no me gusta. Voy a tomar este otro que también ya está predeterminado, en vez de hacer uno nuevo. Eso es lo que se busca con las nuevas masculinidades. Por eso se está buscando estas nuevas masculinidades, que tanto tú que eres hombre, yo que soy hombre, iba a decir Jesus, pero pues él no entra en toda esta categoría porque él es Dios celestial, ¿no? Sí, pero bueno, cualquier otro hombre, o en ese sentido, queremos, o en mi caso, yo me considero feminista, y yo, por ejemplo, detesto esa conducta de ser el macho opresor, etcétera, etcétera, objetivizar a la mujer, volverla algo sexual, etcétera, etcétera. No, evidentemente a mí no me gusta esa parte y no quiero que me vean como un agresor porque no lo soy, evidentemente. Entonces, el hecho de que... La masculinidad no tiene que ser agresión. Es que esta es la tradicional, a eso es a lo que se quiere llegar con las nuevas masculinidades. Por ejemplo, es que ahí vamos la pregunta, lo que decías, o lo que preguntaba Blue. En este sentido, ¿qué son las nuevas masculinidades? Es eso, buscar eliminar toda la parte negativa, la agresión, toda la parte de que me vean como un agresor. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo súper, hiper, mega sencillo. Tú eres una persona muy pacifista, o sea, yo te conozco desde hace muchos años, y sé que jamás dañarías a una mujer. Yo lo sé, por todo lo que te conozco. ¿Por qué se la pasa peleando? Bueno, eso ya es bullying, eso es otra cosa. No, eso no es agresión. Ya es carrilla. Ahí va un ejemplo. Está la cosa de, por ejemplo, si a ella le lastima mi manera de hablar, es decir, y he escuchado muchas veces. Me lastima tu existencia, tu manera de hablar. Eso te molesta, no te lastima. Es distinto. Pero, por ejemplo, si mi tono de voz, y que yo no tengo la voz así de grave como tú, le parece agresivo a alguien, entonces nada más por eso tengo que estar hablando de esta manera, más suave. No, claro que no, porque eso no define la masculinidad. Exacto, eso no tiene nada que ver. Sí lo define. No, claro que no. Claro, o sea, se pretende o se busca que, por ejemplo, tener la voz ronca, tener la voz así, es que es muy macho, es muy hombre, lo que sea. No, pero yo hablo como más de la presencia. ¿De la agresión? No hay agresión. Mira, te pongo un ejemplo. Una imagen de fuerza. Te pongo un ejemplo. Cuando yo conocí a Jesus, pues él es del norte. Entonces, su acento tiende a ser muy golpeado de repente y seguido pasaba de, ¿pero por qué me gritas? O sea, ¿por qué me hablas así? Pues es que yo estoy hablando bien. Entonces, allí viene el diálogo para entender, ¿no? De, ok, sí.
a lo mejor ninguno de los dos tenía la intención, ni yo de sentirme, porque así somos en Guadalajara, Jalisco, somos bien sentiditos. Exacto, somos cantaritos. Y ni él tenía la intención de agredirme, porque así habla, así es su tono de voz. Entonces, ¿qué es lo que nos va a llevar a que no nos sigamos pudriendo como sociedad? Pues justamente eso, el diálogo. O sea, para eso se están abriendo estos espacios, para que hablemos de qué es lo que nos funciona ahora, en este momento, y no de, si es algo que yo ya conozco, lo que tú dices ahorita, así ha sido siempre y así lo conozco y tengo que encajar en A o B. No, estamos creando C. O sea, es por poner un... Porque esa es la parte de las masculinidades, que tú como hombre o como mujer o como transgénero o como cual puedas identificar tu masculinidad y no tenga que ser algo ya predeterminado o definido. ¿Sí? O sea, que tú te identifiques con tu masculinidad, que por ejemplo a mí me gusta este vaso rosa, me gusta decirle, no sé, te quiero, no sé, me gusta por ejemplo vestir una falda, me gusta por ejemplo arreglarme la cara, ponerme mascarillas, todo esto, y que eso no sea juzgado y no sea visto mal. O sea, porque en lo tradicional eso está visto súper mal, ¿no? El macho no puede hacer todo ese tipo de actividades y es juzgado de alguna otra manera en lo tradicional. Pero, como lo de darle un beso a tu papá, por ejemplo, si eres hombre. O sea, un beso en la mejilla, Alejandro Fernández. Sí, o sea, los hombres en mi familia llegan y se saludan así como de, bueno, ahorita ya no por el COVID, pero llegan y se saludan así como de, y ya, y ¿por qué nosotros sí le tenemos que saludar de beso a todos? O sea, salúdense de beso a todos o no se saluden. Yo preferiría no saludar a nadie. Como nada más de hola, me incomoda un poquito el contacto, ya saben los dos. Sí, que tengas que saludar si de beso. Mujer, te saludas de beso, o entre mujeres se saludan de beso. No, pero por ejemplo en Italia. Y entre hombres, ¿no? Bueno, sí. En Italia se saludan de beso entre hombres. No pasa sí, nada. En Italia sí. Es muy tradicional en ese Pero sentido. Es muy curioso cómo se le obliga a la mujer a que siempre tiene que besar. ¿No? Así como tú eres más, no sé, tienes una imagen más suavecita o más tierna, tú sí tienes que llegar así. Y si tú lloras como mujer no está mal, no hay problema. Si tú le dices a tu amiga, ¿no? El llanto. Exacto. Si tú le dices a tu amiga que la quieres, pues ella no se lo va a tomar como de, ay, lesbiana, quítate. Sí. Al contrario, es como de gracias. Y por ejemplo, ahorita justamente estamos hablando de los roles, ¿no? Y también, por ejemplo, en las nuevas masculinidades, se pretende que no solamente sea que tú ayudes en casa, ¿no? Sino que las actividades sean compartidas y que, por ejemplo, si tú decides como hombre, ¿sabes qué? Yo no quiero ser ese proveedor, yo no quiero tener esa presión, ¿por qué no te vas a trabajar tú, esposa, mujer? Yo me quedo a cargo de la casa, de los niños, a lo mejor tú ganas mucho mejor que yo, ¿por qué no poder hacerlo? Y si lo haces, por ejemplo, es súper juzgado, sobre todo, por ejemplo, aquí en Guadalajara, que es una ciudad muy tradicional, desafortunadamente, que alguien dice, ¿sabes qué? Tú, Blue, te vas a ir a trabajar y Jesus va a ir, va a quedar en la casa cuidando y arreglando la casa. Afortunadamente tiene superpoderes, entonces no se le va a complicar y ya quedó. Ajá. Y ya, por ejemplo, alguien diría, es que porque es un mantenido, es un huevón, es un poco hombre, de hecho, el amo ¿no? de casa está mal visto. Y eso es a lo que se quiere llegar. También la ama de casa últimamente ha sido mal vista. Sí. De hecho, se le critica mucho. Se le critica mucho es que ¿por qué te quedaste ahí? Ay, es que hubieras hecho algo de tu vida, hubieras estudiado, y es como de... Pues, bueno, muchas cosas. Es que tampoco. Ser ama de casa o amo de casa. Si fue tu decisión, sí, ese es el trabajo más pesado y al final de cuentas no tienes ninguna remuneración por ello. Pero si fue tu decisión como mujer o como hombre ser ama o amo de casa, adelante. Y eso es lo que se pretende, que dejemos de juzgarnos tan duramente como lo hacemos siempre por la decisión que sea que tomes. O incluso lo que platicábamos en el episodio del feminismo, entre nosotras mujeres de, ya salió embarazada, bueno más, ya la regó. Que te valga si salió embarazada, si no, si fue un error, si lo planeó, no sabes, que te valga. Al final de cuentas, no es tu lugar juzgar, es qué puedes hacer para ayudar si esa persona a la que tú estás criticando es de tu familia o es tu conocido. ¿Qué puedes hacer para ayudar? Y si no vas a ayudar, pues no estorbes, vas a un lado. Tenemos que tener ciertas categorías para criticar, ¿no? Ciertos puntos. Porque imagínate si no criticáramos nada en la sociedad. Es que si criticas nada más por criticar,
es distinto, pero sí está bien cuestionar. Sí, obviamente debes de tener una base. Pero mira, pues, como a mí me dijeron, si no te, la opinión es como las nalgas, si nadie te las pidió, no las des. Imagínate a un vato, ¿Y si te las pidieron? Ay, imagínate un vato violando a una niña. Ajá. Y tú así como de, güey, eso es delito, eso está mal. Pero eso no es una crítica. Te valga madre. O sea, al final de cuentas eso no es criticar el hecho. Eso ahí es un delito. Pero es un delito porque llegamos a un común acuerdo. Es así como en su momento la homosexualidad y la sociedad llegó a un común acuerdo que dijeron, eso es un trastorno, eso está bastante mal. Hay clínicas incluso o hay medicamentos para que te lo quiten. Ya no, bendito sea el Señor, ya penalizaron ¿Ya eso. vieron, por ejemplo, eso de la pedofilia que están tratando de que se legalice? Según en ellos. Estados Unidos, ¿cómo se llama este grupo? MAP, me parece. Ay, no lo vamos a mencionar porque... Bueno, sí. No le vamos a dar más publicidad pero, a por eso. ejemplo, ellos tratan de normalizar esta nueva actividad. Y eso tal vez en algún momento va a ser bueno. Mira. Bueno, no me voy que no lo defiendo, ¿eh? Ah, claro, eso, no lo defiendo. No, estoy en contra de todo lo que ha dicho. Nos deslindamos de Jim. Esa es mi voz, yo no dije eso. No, no me voy a desviar mucho del tema, nada más un pequeño paréntesis. La clave para que algo sea, digamos, aceptado o que algo esté correcto, entre comillas, es el consentimiento. Que básicamente, sí, en la homosexualidad, pues hay dos personas que están de acuerdo, que se atraen físicamente, emocionalmente, y es el acuerdo, hay consentimiento para que eso suceda. Si hablamos de la pedofilia, no podemos hasta ahorita asegurar que un niño esté emocionalmente preparado ni intelectualmente para dar su consentimiento en algo así. Porque no estamos hablando nada más del afecto, o sea, del amor, de la relación amorosa. Ahí también implica lo sexual. Y un niño todavía no tiene esa capacidad para entender a qué se está adentrando. Entonces, ahí no podemos hablar todavía de sí, en algún momento va a ser normal, porque no. O sea, todavía no tienes la capacidad de digamos, decir, sí estuve de acuerdo. O sea, pues es que la sociedad en este momento no tiene la capacidad de estar de acuerdo con nuevas masculinidades. Yo considero que sí. Sí. Yo considero que sí, estamos en esa transición. Es decir, ¿qué tal? Por ejemplo, digo, no sé si te pase, yo todavía tengo rezagos de algunas cuestiones, del machismo y de algunas cuestiones de las nuevas masculinidades, y me recuerdo, hace un tiempo me sentía muy mal cuando yo no podía pagar la cena, por ejemplo, y porque siempre era como de, no, yo tengo que pagar en todo momento. Entonces, esa transformación como de, oye, pues puedes aflojar un poco, tal vez, ¿qué tal si la persona no está preparada y dice, no, sabes que no lo acepto, mejor sigo haciendo esto? Es su decisión, a final de cuentas, no es algo, en ese sentido, por ejemplo, pagar la cuenta, no es algo tan extremo como, por ejemplo, llegar y decirle a tu mujer, quiero tener sexo contigo ahorita, y ella te diga que no, y tú digas, es que me vale madre, yo quiero tener sexo contigo ahorita. Pero es machismo, ¿no? Pero es una masculinidad, es parte de la masculinidad. Sí. Por ejemplo, tú como, por ejemplo, estaba viendo, justamente para el tema, un chavo platicaba, o sea, yo me considero feminista, yo me considero una persona, pues, dentro de la sociedad correcto y todo, y estaba con mi pareja y me invitó a ver películas. Y me dijo, ¿sabes qué? No vamos a tener relaciones, no va a haber sexo. Y de repente estaban viendo las películas, estaban viendo Netflix, y él, pues, así como dices, normal, ¿no? Empezó a tocar la pelvis, empezó a tocar los pechos de ella, empezó a tocar la vagina, lo que sea, y de repente ella reacciona así como de, no, te dije que no. Y el chavo, no, pues él sintió como que no había pasado nada. Pasan los días y ella le confiesa, le dice, ¿sabes cuánto me costó decir que te detuvieras? Que no, porque eres hombre. O sea, me costó mucho en ese sentido. Entonces, el hecho de decir, es que no me siento cómodo con no pagar la cuenta, o sea, igual no es tan malo como por decir en este sentido lo que te estoy platicando. O sea, el hecho de que la mujer pueda tomar la decisión de decir en ese momento no, o que tú no te veas como un agresor, ¿sí? Por ser hombre.
Y bueno, justamente utilizando ese ejemplo, por ejemplo, en este caso tú, si vas por la calle actualmente y ves que viene un hombre de frente, ¿tienes miedo? La mayor parte del tiempo sí. Justamente es por esa masculinidad. Desgraciadamente sí sí existe ese prejuicio porque como hombres somos, ese prejuicio negativo es el que se quiere eliminar. Que tú como hombre no tienes por qué ser violento, tú como hombre no tienes por qué decirle a una mujer, ay, qué bien te ves, o hacer un piropo, que por ejemplo un piropo en qué momento se vuelve acoso también. Por ejemplo, yo te puedo decir, ay, qué linda te ves, y después, ay, esto, lo otro, y ya empezar como a querer más, y ya se vuelve acoso. Y no tendría que pasar de esa manera. ¿Por qué? Porque no se me tendría que ver como un agresor, ¿no? Exacto. Desgraciadamente, con este estereotipo que mencionamos, sí se ve al hombre como un agresor. Pero si empezamos a destruir este concepto y comenzar a tomar la parte positiva de la masculinidad, por ejemplo, lo que seas, a lo mejor pagar la cuenta, cosas de ese estilo, no tiene nada de malo, ¿no? Comienza con esos pequeños pasos, ¿no? Deja que, por ejemplo, hoy yo pago la cuenta, ¿no? Si tú, suponiendo el ejemplo que tú no estás de acuerdo para nada, ok, entonces permítete que ella pague la cuenta, permítete que ella haga X cosas, y no porque tú le estés dando permiso, sino date la oportunidad de observar el cambio. O sea, son pequeños pasos. Es como una, digo que también viene con esta otra crítica. Algunas personas dicen que estas nuevas masculinidades están haciendo como que el hombre, no que se feminice, sino que se debilite. Por ejemplo, Jordan B. Peterson, no sé si lo ubican, un psicólogo canadiense que se volvió viral durante mucho tiempo y ahorita es muy famoso con sus conferencias y libros. Él decía, es que no hay un buen equilibrio en este momento y, por ejemplo, el feminismo o a ciertas feministas están buscando no equiparar, como por ejemplo, si el hombre está acá, no equiparar de esta manera en la que la mujer se suba, sino de que si la mujer está acá, tratan de bajar al hombre, de debilitarle, diciéndole, es que no puede ser así, no puedes hacer esto, no puedes decirle aquello. Entonces, ¿ustedes qué piensan acerca de, por ejemplo, el pensamiento de Jordan B. Peterson que dice, es que la mujer debería de subirse, como buscar más masculinidad, digamos, para equilibrarse, buscar más fortaleza y estar acá, y que decirle al hombre, suavízate. A ver, desde ahí, por ejemplo, ¿qué tiene de malo feminizar, por ejemplo, al hombre? O sea, hasta ahí volvemos a un machismo o un micromachismo que está refiriendo, por ejemplo, este personaje. No lo conozco, afortunadamente. Pero, por ejemplo, en este sentido, ¿qué tiene de malo? O sea, y en primer lugar dice que el hombre está acá, la mujer está acá, sí, socialmente siempre así. Hasta la fecha todavía sigue siendo así. Pero en el rasgos, por ejemplo, ¿qué tiene de malo feminizar? O sea, no lo estoy haciendo menos. Al contrario, le estoy dando, por ejemplo, cosas positivas también de lo femenino al hombre. No tiene nada de malo y es donde vamos a llegar a un punto donde vamos a estar los dos al mismo nivel. No que uno baje, sino que de alguna otra manera vamos a estar aquí, o sea, trabajando. Pero es que él hablaba de que, como la victimización. De decir, si me victimizo, pues me quedo acá y trato de jalonear al otro para que se baje. Entonces, es una persona desde su silla de privilegio que sigue hablando de lo que cree que está bien y lo que tiene que ser. Es está como victimizando a la mujer yo estoy aquí arriba. Es que depende de la situación, porque por ejemplo, es como de yo que estoy arriba, pues súbete, llega, córrele, alcánzame. Y es como de, a ver, para alcanzarte, a ti fue muy fácil llegar y sentarte, pero yo para alcanzarte tengo que hacer un montón de cosas, tengo que esquivar un montón de barreras, vaya, para llegar ahí. Justamente, y no justamente eso que dices que se victimiza, ¿no? De alguna u otra manera, tú lo mencionas así, y fíjate, en el mundo, la población es 50% mujeres, 50% hombres. Horas trabajadas, la mujer trabaja 52 horas y el hombre trabaja 48 horas. ¿Según quién? Aquí está la UMM, datos agregados de la ONU Mujer, la ONU. Pero ¿cómo que trabajan más? Sí, trabajan en promedio más horas al día o a la semana que el hombre. ¿Quién dice? La ONU. ¿Los obreros? La ONU.
Te estoy diciendo los obreros trabajan más los hombres que las mujeres. ¿Y no. el trabajo en casa? No. Pero el trabajo en casa es otra cosa. No, el trabajo en casa es trabajo. No. Eso es pero machismo. No es una cuestión laboral. Eso es machismo. No, eso claro es que sí. Es hogar y es pero al final de lo laboral empresarial. Al final de cuentas es trabajo. Son actividades. Pero es trabajo. No es trabajo. Es mucho más trabajo que el que probablemente tú hagas. Pero y no es remunerado. Bueno, vámonos ahorita. Y no es remunerado. No nos vamos a enfocar en esto, espérate. Y no es remunerado. Fíjate, en dinero, dinero en propiedades, el hombre tiene el 90% y la mujer tiene el 10%. Tierras, propiedad, que es la tierra bruta, lo que se puede trabajar, el hombre tiene el 99% de la propiedad y la mujer tiene el 1%. Mira, como ahí te detengo en esta parte de, es cierto, muchas mujeres se dedican a cuestiones más blandas, por así decirlo, y hay muchos hombres ingenieros, muchos hombres con otro tipo de perfil donde se paga más. Entonces ahí, como siguiendo esta lógica de este señor, digamos, como metiéndolo a debate, la mujer, para poder igualarle en sueldo, no debería de decir, es que quiero ganar igual que tú, pero desde otra área. Si estás viendo que está mejor pagado, pues te metes ahí, ¿no? Voy a eso. Los adultos analfabetas, adultos o adultas analfabetas, son 30% hombre, 70% mujeres. ¿Cómo esperas que alguien llegue a un puesto de ese nivel cuando el 70% de las mujeres son analfabetas en el mundo? Es que si te fijas, ahorita está aumentando muchísimo en nivel universitario, muchísima la población de mujeres. En las y de carreras hecho, los hombres están desertando. Puestos directivos, 86% hombres, 14% mujeres. No se les da esa oportunidad. ¿Por qué? Porque se les considera que el hecho de ser mujeres, el hecho de tener sentimientos, el hecho de que tengan, por ejemplo, vientre, desde el hecho de que tengan vientre y puedan embarazarse, te va a impedir, no vas a poder hacerlo, es que tienes sentimientos, no se les dan las mismas oportunidades, es una realidad. Y eso te va a afectar en tu juicio y no vas a decidir bien sobre la empresa. Exactamente. Cuando entonces, no tiene nada que ver. Evidentemente, no hay una igualdad y no podemos esperar que lo que dices, ¿no? Que es que si yo estoy viendo que hay un puesto directivo que gana tanto y shalala y está, y a lo mejor yo me preparo y todo lo que tú quieras, pero si no me dan la oportunidad. Pero, por ejemplo, ahorita tú decías, ¿no? En la universidad hay más mujeres. Sí, a lo mejor hay más mujeres, pero las oportunidades laborales, los puestos directivos, a los pocos hombres que hay ahí, a esos a los que la mayoría se los dan. Fíjate no digo que todos, pero la mayoría los directivos sí, y eso es un dato muy triste que hay que resaltar. Hay muchísimo puesto administrativo para mujeres. Sí. Y la otra vez escuchaba justamente también de este señor, de B. Peterson, que en una conferencia mencionaba, yo también estuve en lo laboral, en psicología organizacional, y decía, y yo veía que el perfil que más me funcionaba para actividades administrativas era la mujer, porque era muy leal, porque era muy organizada, porque se callaba muchas cosas, porque trabajaba sin buscar el reconocimiento como muchos hombres lo hacían. Y decía, entonces la mujer es la perfecta trabajadora para estas posiciones. Entonces ahí tendría que empoderarse la mujer y subirle al peldaño, ¿no? Es que sigue siendo este conflicto de es para lo que yo decida como hombre, bueno, yo no soy hombre, pero siguiendo este ejemplo, para lo que yo decida como hombre que eres capaz, hasta ahí te voy a permitir que subas. Hasta que yo no cambie el chip, digamos, de decidir si me puedes hasta quitar el puesto, y es ahí donde entra el miedo. Es ahí el por qué no se están dando esas oportunidades, porque al final de cuentas saben que puede llegar a suceder esto. Empiezas a perder ese poder de dominio que hasta ahorita siguen teniendo. Entonces, al fin... Pero está mal que sean directores. Y eso es lo que... No. Si tienes la capacidad, a final de cuentas, sea quien sea hombre o mujer, ¿no? Pero a lo que vamos es, por ejemplo, con las nuevas masculinidades, ya para resumir de alguna u otra manera, eso es lo que busca, la equidad y el equilibrio entre los géneros. O sea, que no haya por el hecho de que soy mujer o por el hecho de ser hombre o por el hecho de que yo como hombre tengo que sobajarte o tengo que ser jefe, no necesariamente tiene que ser de esa manera. Las nuevas masculinidades pretenden eso, que como lo dije hace rato,
que tú te identifiques como hombre, de la forma que tú quieras identificarte, ¿sí? Pero sin la parte negativa del ser violento, agresivo, opresor, ¿sí? Sin la parte tradicional, pues a lo que voy. Sin tener que arriesgar mi físico, sin tener que no demostrar mis sentimientos, etcétera, etcétera. Que tú te identifiques como hombre, incluso siendo hasta cierto punto con rasgos femeninos, que no tendría por qué ser malo, ¿sabes? Es que, fíjate, hay yo sé que esto también va a cambiar en algún momento, lo que estamos transformando ahorita, que estamos buscando otro tipo de equilibrio y pues sí, de alguna manera suavizar, ¿no? Este tipo de rasgos más agresivos y cosas así. Entonces, hay una frase, no recuerdo bien cómo va, no me acuerdo de quién es, y no recuerdo dónde lo oí. Y ni me acuerdo cómo era, bye. Pero, de hecho, no recuerdo la frase. No, pero hablaba algo de que hombres fuertes traen no, espérense. Sí. Hombres fuertes traen buenos tiempos. Entonces, buenos tiempos traen momentos de paz y los momentos de paz traen hombres débiles. Y hombres débiles traen momentos de caos y los momentos de caos traen otra vez como esta cuestión de guerra y otra vez esas cuestiones de guerra o de caos traen al hombre fuerte. En el ciclo sin fin que nos mueve a todos. Sí, es que tal vez en algún momento después de tanta paz, imagínense que todos somos así como más tranquilos, más pacíficos y nos atacan sin sentido, sin razón. Y yo te pregunto, ¿en qué época se hizo esa frase? No recuerdo, te digo. No ni sé. Siquiera sabe de qué está hablando, mi amigo. No, pero es que lo que yo digo es que estamos cambiando la estructura, ¿no? Estamos cambiando el paradigma. Y tal vez en algún momento, después de ser tan pacíficos, va a ser como de, hey, tenemos que ser más agresivos, más fuertes, más, no sé, distintos, ¿no? Tal vez volvamos a cambiar a eso para que sea funcional en ese momento. Y a lo mejor en ese vamos momento, a volver a cambiar. Y no así, solamente va a haber hombres fuertes, sino también mujeres fuertes. Sí, digo, y en muchos lugares también las mujeres pelean. Entonces, vamos a estar cambiando así constantemente, ¿no? Y tal vez lo que estamos criticando como malo del pasado, en algún momento va a ser bueno y nos van a criticar a nosotros como malos. Es que ahí, por ejemplo, no se critica la fuerza. No se critica el ser poderoso, ¿no? De alguna u otra manera, porque puede ser mujer o hombre. Se critica la opresión en ese sentido. Pero es que como esto de ese hombre, no llores. Tal vez en algún momento era como, no tenías que flaquear porque si flaqueabas, ibas a compartirle ese sentimiento a los demás y los demás se iban a debilitar también y eran momentos en los que tenías que estar más centrado, más como de, güey, se me acaba de morir un familiar, pero tenemos que seguir. Entonces, y eso era funcional en ese entonces. Y en algún momento tal vez lo vamos a necesitar y vamos a estar así como derrumbados porque expresamos mucho nuestros sentimientos o estamos muy en contacto. Y se va a empezar a cambiar y ahora los que van a ser como más adaptables o más buscados. Y emocional, o sea, por ejemplo, yo como psicólogo emocionalmente te pregunto, tú el hecho de mostrarte como fuerte, como el que no puede ser débil, emocionalmente, al final de cuentas, te va a hacer mella. Te va a afectar puede psicológicamente. Ser en algún momento. Sí, es funcional, porque no quiere decir que sea algo bueno. No, pero puede ser lo mejor. Para sí, en el momento sí, en el momento sí, a lo mejor. Les lanzo la siguiente pregunta. ¿Crees que existen pros y contras? Sí, como es. Yo digo que en algún momento, no sé, no lo puedo confirmar, pero tampoco tengo dudas. En fin. Y esa es mi conclusión. Ajá, sí, entonces pues yo digo que está chido. Ok, ¿y tú? Yo considero que hay muchos más pros que contras. De verdad, el hecho de las nuevas masculinidades pues, nos va a hacer, uno, sí, más sensibles, dos, el hecho de poder identificarme conmigo mismo sin ser violento, sin ser agresivo, sin que me consideren, por ejemplo. A mí me molesta que me consideren, por ejemplo, una persona agresiva, por ejemplo, lo que decías hace rato, ¿no? El tono de voz. Yo tengo un tono de voz muy grave, ¿no? Entonces la gente se asusta con mi tono de voz y el hecho de, por ser hombre, pues desde ahí, ¿no? Yo veo más cosas positivas que negativas, la verdad. O sea, a lo mejor el llegar a pensar que es que voy a ser más femenino, podría la gente decir que eso es negativo, pero no. O sea, ser débil, no. ¿Por qué? Porque no necesariamente tengo que ser débil
para demostrar mis sentimientos, por ejemplo. Ajá, o sea, lo femenino no es... no es sinónimo de debilidad. Exacto. Sí. Entonces sí considero que hay más pros que contras. Okay. Después de todo lo que se ha platicado, ¿qué consideras que es lo que puedes aprender de ello? ¿De qué? Ya déjame la pierna. Se sigue notando tu, sí, tu emoción. Invitados, ¿no? Sí, ay, demonios. Sí. Eso es algo que tampoco cambió. Aprender acerca de las nuevas masculinidades, sí. Del tema, pues que tenemos mucho todavía por cambiar, tenemos mucho por adaptar, no estamos preparados, yo creo, para muchas cosas, pero lo bueno que estamos en transición. Sí. Eso sí es lo que veo, estamos en transición, pero yo creo que también tenemos que estar siempre abiertos a nuevos cambios, porque tal vez las nuevas masculinidades van a ser buenas para esta época, para este lugar, y en algún momento vamos a tener que cambiar eso, y esas van a ser las antiguas masculinidades que van a estar obsoletas y no nos van a funcionar y vamos a tener que modificar. Yo creo que el cambio es la constante. Claro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de mi caso particular, que usualmente no hablo mucho de ello. Yo me considero de esas personas funcionales que tú lo comentas. La gente que me conoce sabe que yo no soy muy expresiva, no me gustan los abrazos, no platico mucho mis emociones. Se muere un familiar y a mí me vas a ver igual. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser fuerte por mi mamá, por mi hermana, por lo que sea, y eso no me vuelve masculina. ¿Y soy funcional? No. Soy funcional tradicional, pero no me vuelve masculina. Y soy funcional hasta cierto punto, pero como dice Isaac, sí hay el momento en el que... Ajá, claro que va a haber el momento en el que voy a flaquear y toda esa como barrera de fortaleza se va a caer. ¿Por qué? Porque no te estás permitiendo ser saludable emocionalmente al expresar tus emociones. Y yo no soy hombre. A mí nadie me ha dicho que no tienes que llorar. A mí nadie me ha dicho que está mal que abraces a la gente, pero es algo ya muy mío. Entonces, ¿por qué eso puede estar mal en algún momento, como tú lo mencionas? O sea, ¿por qué eso tiene que ser la única solución? O sea, aquí no te estoy hablando de que una sociedad me está obligando a ser así. Y tú estás diciendo que en algún momento esto es lo que mejor nos va a ayudar. No. Te lo digo yo que pues, vivo así mi vida. No. Es que imagínate que todos están a tu alrededor derrumbándose y tú dices, va, pues por esta ocasión, digamos. Eso sería lo funcional. Por esta ocasión yo voy a tomar la batuta y va a ser como, tomo aire y pues bueno, voy a cuidar de mis demás familiares, voy a tratar de ser fuerte por ellos y voy a tratar de sacarles adelante. Y ya luego me doy un momento, ¿no? Eso sería como lo más funcional, como combinar las cosas y decir, me presento de esta manera, así busco lo masculino y luego lo femenino. Sí. Claro. Es decir, como el yin y el yang, un complemento. el equilibrio. Y a final de cuentas, todos, tanto hombres como mujeres, tenemos que aprender a convivir con estas nuevas masculinidades. Y, por ejemplo, bien lo decíamos hace rato, nosotros venimos de una educación súper tradicional, ¿no? Donde el hombre tiene que ser hombre. Y yo, en lo personal, he ido aprendiendo muchas cosas, he ido soltando muchas cosas. Yo, por ejemplo, me acuerdo en la secundaria, en la prepa, que yo no te podía dar un abrazo. O sea, era como de, ¿por qué te voy a abrazar? Y ahorita sin ningún problema te puedo dar un abrazo. O sea, te puedo decir te quiero. Ese tipo de cosas que vamos evolucionando poco a poco y que vamos aprendiéndolo. Y todavía nos falta camino. O sea, tampoco se esperen que en 1, 2, 3 años esto se vaya a volver una parte de la sociedad, ¿no? Vamos a ir evolucionando poco a poco mientras más vayamos tirando ese modelo tradicional. Les voy a decir una cosa que va a sonar muy fea. Ok, la cosa que va a sonar muy fea, desafortunadamente, hasta que no se muera la generación tradicional, es cuando vamos a empezar a ver ese cambio. Entonces, lo que nos queda es esperar a que se mueran, literalmente. O sea, no lo digo con el afán de que quiero que se mueran ya, no, pero eso es lo que hace falta para que terminemos de dar ese paso, porque esa generación es la que está alimentando a las nuevas, vaya, ¿no? Entonces sigues teniendo esa dicotomía de, pues es que mi abuelo, no sé, mi papá me sigue diciendo esto, pero yo observo esto. Entonces tú sigues estando en medio. O
necesita desaparecer esta generación para que empieces a inclinarte más por lo que ya está aquí. 4 generaciones realmente. 4 generaciones. O sea, los baby boomers, la generación X, los millennials, los centennials, son 4 generaciones. En cuanto, desgraciadamente, o sea, van a empezar a morir, ya están muriendo los baby boomers, los generación X, son los de 40 para arriba. Ya nosotros estamos en esta transición. Y ya cuando nuestros hijos, por ejemplo, que ya van a ser una generación más adelante, después de la 4ª generación viene una reinvención supuestamente. Exacto. Y es donde ya va a haber esta situación de la equidad de género y bla, bla, bla. Para eso pues todavía falta mucho. Primero tengamos hijos, ¿no? Primero decidamos tener, porque por ejemplo yo no quiero. Entonces, pues, ahí el detalle. Sí, es parte de nuevas masculinidades y nuevas feminidades. Exacto. Feminidades. El feminismo. No, feminismo. Okay. El feminismo en general. Sí, perfecto. Muy bien, pues ya para concluir, chicos, en la actualidad, dentro de los cambios que hemos estado observando, tanto en actitudes, en comportamientos, creo que hacen falta aspectos, digamos, políticos y legislativos. Hacen falta también estos cambios para terminar de dar ese brinco. Por ejemplo, que ya no exista esa diferencia en licencias de paternidad, como si para la maternidad, simplemente por lo que te tardas en recuperarte del parto o la cesárea, necesitas ese tiempo. Pero, ok, también a los hombres necesitamos darles más tiempo, más de 2 semanas. ¿Por qué? Porque también están viviendo su paternidad, también están... La licencia de paternidad en Europa es de 3 años. Exacto, o sea, por ejemplo... ¿Qué? En Europa la licencia de paternidad es de 3 años. ¿Cómo que de 3 años? La crianza del hijo, 3 años. O sea, puedes hacer esos como cambios, esas pequeñas legislaciones para terminar de impulsar esta parte, ¿no? O sea, así, si yo te estoy dando también la oportunidad de que vivas tu paternidad, de que vivas estos momentos y, por ejemplo, te doy más tiempo para que proceses tu duelo, por decirlo así, te estoy dando la oportunidad de que reintegres esta parte en tu vida, en tu aspecto, sin que los demás piensen, ay, míralo, que gay renunció para irse a cuidar a su hijo. O sea, que no sea esta parte, ¿no? Si ya existía una ley que lo respalda, creo que pues nos ayuda a impulsar mucho más estos cambios. Sí, pues es que digo que no lo es todo, pero es un impulso. Es que tiene que venir el cambio individual, después el cambio grupal o social, y por último pues va a ser el legislativo, ¿no? Exacto. Pues muy bien. ¿Algo más que les gustaría agregar como conclusión, chicos? Pues bueno, más que nada aceptarte la nueva masculinidad en cada uno de nosotros. O sea, no sé, realmente el hecho de no sentirte juzgado, o si alguien te juzga, pues realmente es su problema, ¿no? O sea, nunca sentir que es algo personal. Va a costar trabajo y cuesta trabajo de alguna u otra manera toda esta situación, ya menos que antes, pero sí, en conclusión, pues quiérete y acéptate como hombre, como mujer, y con esta masculinidad sin ser agresivo, pues, o sea, no tienes que ser agresivo para ser hombre, pues, esa es mi conclusión. Sí, quiérete, acéptate, pero también modifícate. Exacto. Porque si estás viendo que algo no te gusta o que no le gusta a alguien más, pues reflexionas y ya te puedes modificar. Es decir, no te quieras totalmente, siempre deja una duda. A mi parecer eso es como lo mejor, siempre deja una duda y para ver cómo puedes mejorar. Claro. Pues sí, básicamente es como dices, el adáptate, ¿no? En general. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a los corajudos por escucharnos. Gracias a Isaac nuevamente por acompañarnos. Siempre es un placer para nosotros tenerte aquí. Gracias, a mí también es un placer. Y más para Jim, que no te dejó de tocar la pierna todo el capítulo. Ya le empecé a agarrar cariño. Ay, esa amistad. Tantos años, sí, que estábamos hablando, ¿no? Sí, definitivamente no. De eso no juzgo. ¿Es de compas? Sí. Aparte, él está de acuerdo. Mi problema es con los invitados que no están de acuerdo. Ese es el único problema. Exacto. Lo lograré. Ok, pues gracias, Jim, como siempre, por tus comentarios tan puntuales, tan acertados. Y gracias también a nuestros patrocinadores. Sí, nuevamente. Como ven, los estamos estrenando. Entonces, ya
estar abriendo no. cosas. No, ya no llegaron. Sí, pues nuestras redes. Sí, claro, yo porque Jim no se la sabe. En todos lados, ya tenemos cuenta de Twitter, chicos. Ya nos pueden seguir como @depurocoraje en Instagram, Twitter y Facebook. A mí me encuentran como blue-rain con doble I. Va a aparecer aquí abajo. Y va a aparecer aquí. O acá. O aquí. No sabemos. ¿Dónde hay espacio? Donde el editor se la antoja. Exacto. Y pues a mi compañero lo siguen como el Warrior Gym, separado por puntos, el.warrior.gym. Isaac. Pues igual, los mosquiteros, ya saben, hacemos cada semana un podcast. También canal de YouTube, Los Mosquiteros. Redes personales, pues realmente Instagram es la única que tengo pública. Que también va a aparecer aquí o aquí. Y al Alex, entonces pues sí, esperemos. Ahí los vemos. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente a nuestros patrocinadores por las bonitas playeras. Por ahí les estaremos dejando también los links para que los sigan, les estaremos compartiendo información sobre ellos. Pues no me queda más que decirles lo que ustedes ya saben. Recuerden que si en algún momento los ofendimos, les molestó alguna de nuestras opiniones, pues esto lo hicimos. Puro coraje. Hasta la próxima.